Ahora bien, para comprender las glomerulopatías en la parte de inmunofluorescencia tenemos que hablar de los principios de esta, así como de estudios de inmunohistoquímica para el diagnóstico de miles de enfermedades a través de estos métodos. Entonces, los principios que normalmente conocemos, por ejemplo, voy a empezar con inmunofluorescencia directa, que es la más fácil de entender. En el tejido que representa esta parte de la célula tenemos varios antígenos que aquí están señalados de diferente color y forma, pero si mi antígeno de interés es este anaranjado, X proteína, por ejemplo una proteína del podocito que yo quiero determinar por inmunofluorescencia, podría utilizar este método. Tengo que crear anticuerpos, es decir, extraigo tejido, purifico la proteína del podocito y se la inyectamos a un ratón y el ratón va a formar anticuerpos contra proteínas del podocito humano. Posteriormente yo extraigo esos anticuerpos, los purificamos y los marcamos con una sustancia fluorescente que en este caso puede ser isotiosanato de fluoresceína, para después utilizar este anticuerpo, que en este caso se llama primario porque es el que va directo al antígeno, utilizarlo para método diagnóstico en otras enfermedades. Esto lo podemos guardar, tiene cierta fecha de caducidad, pero lo que podemos hacer es que cuando tengo un caso hago mi corte histológico y yo quiero determinar X proteína. Esto aplica para cualquier otra enfermedad, no solo para riñón. Entonces, si quisiera ver si está o no presente mi antígeno en esa célula, porque a veces pueden perder o a veces pueden expresar proteínas aberrantes, lo que yo hago es aplicar este anticuerpo que va a ser específico para este epítope de esta proteína. Y como esto es inmunofluorescencia, necesito un microscopio especial así se llama, microscopio de fluorescencia. Y esta sustancia si yo la excito con luz azul que tiene el microscopio de inmunofluorescencia, se revela en luz verde hacia mis ojos y lo que yo vea, los puntitos que vea de color verde en el tejido, es lo que me va a decir si es positivo o no a través de este método. Entonces vean cómo es el antígeno, el anticuerpo primario marcado con el fluorógeno. El método indirecto es algo similar. Es decir, tengo mi antígeno de interés, en este caso ahora vamos a determinar esta proteína en, para ver si está presente o no, por ejemplo, la proteína de la parte no colagenosa en la membrana basal, y aplicamos el anticuerpo primario que lo creamos en ratón, pero ahora este anticuerpo primario yo no lo marco en su región FC, simplemente se lo inyecto a un conejo y el conejo va a formar anticuerpos contra anticuerpos de ratón. Es decir, aquí el antígeno es el anticuerpo primario de este otro anticuerpo. Es decir, por eso decimos que el concepto de antígeno es relativo, ¿no? Un anticuerpo puede ser el antígeno a su vez de otro anticuerpo. Pero noten esto, el anticuerpo primario va dirigido contra mi proteína de interés en el tejido. El anticuerpo secundario va dirigido contra el primario y el anticuerpo secundario es el que va marcado con el fluorógeno. Por lo tanto, yo voy a determinar, por eso se llama indirecto, porque a través de un segundo anticuerpo voy a determinar la presencia o no de mi proteína de interés, como lo que acabamos de ver en la imagen anterior. Ustedes dirán, ¿para qué tanto relajo? De una vez marco el primero. Pero este método indirecto nos ayuda mucho, sobre todo cuando mi antígeno a determinar es escaso o hay muy poca proteína que yo ya sé, dependiendo de la enfermedad que esté sospechando. Pero aquí es esquemático, este anticuerpo se está pegando a la región FC, pero de este lado también va a haber un otro anticuerpo de aquel lado y hacia enfrente. Así es que esto amplifica, se pegan varios anticuerpos a la región FC del primario y el fluorógeno se ve más intenso, aunque mi antígeno sea escaso. Por eso es que este método me ayuda en estos casos. Esto fue inmunofluorescencia. Ahora la inmunohistoquímica es algo similar, solo que en vez de usar sustancias fluorógenas y en vez de utilizar un microscopio especial, voy a usar
otro, ¿no? Ya viéndolo en un caso real, este es un microscopio de fluorescencia en el que tenemos un corte de vaso, del órgano vaso. Esto que estoy señalando, este fondo negro, es la luz de los sinusoides, y lo que se ve verde granular seco, casi nada, muy tenue, son los cordones de Billroth. Estas bolas aquí podríamos intuir que son macrófagos porque tienen sustancias que tienen fluorescencia propia. De hecho, todos los tejidos tienen cierta fluorescencia propia. Pero con esta técnica nosotros vamos a aumentar esa fluorescencia dependiendo de lo que estemos buscando. Del otro lado vemos el mismo sinusoide, es decir, esta es la pared del sinusoide esplénico, la parte venular, pues. Por eso decimos que un leucocito o plaqueta o eritrocito tienen que atravesar del cordón de Billroth al sinusoide para regresar a la circulación. Las arteriolas los dejan aquí y tienen que atravesar estas partes y regresar. Entonces aquí vemos otra vez la parte venular, el sinusoide esplénico, y ahora los cordones de Billroth ya revelamos estos macrófagos en verde fluorescente porque lo excitamos con luz azul. Y de hecho cada bola fluorescente que vemos, este es un macrófago, este es otro. Es decir, los empiezo a ver ahora con mayor intensidad, y lo mismo pasaría en la membrana basal glomerular. Y por eso decimos, si vemos un patrón lineal, un patrón granular, va a depender de dónde determine mis inmunocomplejos, suponiendo que son estos. Ahora sí, la inmunohistoquímica, no necesitamos un microscopio de inmunofluorescencia, puede ser con un microscopio común y corriente y utilizamos el mismo principio. Vamos a ver el método indirecto. Otra vez tengo aquí mi antígeno de interés, que estoy tratando de ver si o demostrar que existe o no. Entonces yo fabriqué un anticuerpo, esto ya se vende en casas comerciales. Usted puede pedir el anticuerpo que quiera, anti-CD68, anti-CD163, ejemplo, y determinar su presencia. Entonces aplicamos la gota de anticuerpo, dejamos que se incube, si existe mi antígeno a determinar, pues el anticuerpo se va a pegar, y cuando yo lave el exceso, pues se va a quedar pegado solo el anticuerpo específico. Si no existiera mi antígeno, cuando yo lave esto, todos los anticuerpos se van a ir porque no se pegaron a nada. Entonces el siguiente paso es incubar el anticuerpo primario, que aquí lo tenemos, pero noten cómo esto no embona tridimensionalmente con este antígeno ni con este anaranjado. Por lo tanto, el que más factible de que embone es este antígeno, y es cuando decimos que incubamos, y este se va a pegar. El exceso de estos, si es que hay poco antígeno, lo que sobró de estos se lava y solo se quedan los que se unieron, que fueron creados en el ratón para este antígeno comercialmente. Posteriormente, el anticuerpo de conejo, que va a reconocer a este ratón como extraño, lo agrego, pero recuerden que el anticuerpo de conejo ya viene marcado. En este caso no es una sustancia fluorescente, sino lo hago con biotina. Si recuerdan, la biotina es una vitamina, la famosa vitamina B7 o B8 también la va a encontrar, o también se llama vitamina H, pero es la biotina, ¿no? Entonces a esto es lo que llamamos anticuerpo biotinilado. Pero noten que este es el anticuerpo secundario marcado con biotina, pero este no es fluorescente, entonces tengo que hacer otra reacción para poderlo ver en un microscopio de luz común y corriente. Entonces esto lo volvemos a incubar. Como si existe el anticuerpo primario, este va a reconocer la parte FC y se pega a él. Y ahora esto yo no lo puedo ver con el microscopio, necesito hacer una reacción química, por eso se llama química al final, para revelar la actividad de una enzima que viene al final. Por eso es inmuno, porque utilizamos anticuerpos; histo, porque es en un tejido, en un corte histológico; y químico, por la última reacción que voy a llevar a cabo. Si esto fuera un frotis, que también se puede hacer, esto se llama inmunocitoquímica, pero es exactamente lo mismo. Entonces ahora nos queda revelar la actividad de la enzima, pero eso se hace con un complejo que se llama complejo avidina peroxidasa o streptavidina peroxidasa. La avidina es esto verde y la peroxidasa es esto. Como su nombre dice, peroxidasa es la parte enzimática. Se obtiene de raíz fuerte, por ejemplo del rábano, o enzimas de raíz fuerte que
lo que hace es, tiene actividad enzimática, entonces yo voy a llevar a cabo una reacción química que revele su actividad y se va a ver de este color café en vez de fluorescente. Por lo tanto, la avidina se va a unir con mucha fuerza a la biotina. De hecho, aquí hay una historia interesante entre estas dos sustancias, ya que así es como se conoció esto, ¿no? La deficiencia de biotina se descubrió a principios del siglo pasado en una niña que era granjera y que iba a su establo a recolectar todos los huevos para regresarlos a su casa, pero antes de llegar a su casa se comía varios en la granja, pero huevos crudos, por lo tanto desarrolló deficiencia de biotina porque la clara del huevo tiene esta sustancia que llamamos avidina y por eso se le puso así, porque se une con gran avidez a la biotina. Y esta deficiencia de biotina pues no, aparentemente es raro, pero o sea, nosotros conocemos muchas personas que lo que hacen todas las mañanas es poner clara de huevo en su jugo y pueden estas personas o deportistas, etcétera, pueden desarrollar deficiencia de biotina secundario a la clara de huevo. De hecho, en mis tiempos esta enfermedad se conocía como enfermedad de la clara de huevo. Pero bueno, ese principio lo explotamos ahora para unir la avidina con la biotina con mucha fuerza, tal cual una unión antígeno-anticuerpo. Pero a esta avidina ya viene marcada con esta enzima y en el siguiente paso noten cómo esta se va a unir y ahora sí llegamos a la parte final y nos queda revelar la actividad de esta enzima por un método que ya no voy a explicar. Y esto se oxida, yo aplico una sustancia que esto la va a oxidar esta enzima y se va a ver de color café al microscopio. Por lo tanto, donde yo vea puntos cafés, esto es positivo para la sustancia o el antígeno que yo estoy buscando en la célula o en el tejido. Entonces, este es el principio, pero esto es con inmunohistoquímica y ya no necesito un microscopio de fluorescencia. ¿Qué importancia puede tener esto? Por ejemplo, yo puedo tener una célula que llamamos blástica o blasto, es decir, aquí vemos 5 nucleolos, estas bolitas pálidas que se ven aquí, este es el núcleo, el citoplasma, entonces es una célula poco diferenciada, yo no sé si es un mieloblasto que me va a dar origen a una leucemia mieloblástica o es un linfoblasto, mal llamado linfoblasto, es decir, un precursor B o T, pero supongamos que es un linfocito, pero aún así no sé si es B o es T. Por lo tanto, yo aplico un anticuerpo llamado CD3 que marca linfocitos T o un CD20 que marca linfocitos B. Y aún así, cuidado porque hay linfomas B que pueden expresar marcadores aberrantes de estirpe T y yo confundirme en la inmunohistoquímica, pero esto ya necesitamos otras técnicas para salir de ese problema. Entonces, aquí es donde cobra importancia la inmunohistoquímica. Este es un frotis y en 10 minutos yo puedo decir si esto es un linfoma B o T con esta técnica. Dura una hora más o menos la técnica, pero quiero decir, ya que me la pasan, pues es simplemente asomarse al microscopio y ver qué pinto. Entonces, esto es importante ya que simplemente decir si es BOT tiene cierto pronóstico en la sobrevida del paciente. Por ejemplo, vean cómo les va peor a los linfomas T que a los B, hablando en general, ya que hay muchos T y muchos B, y hay T indolentes y B indolentes, ¿no? Es decir, que son prácticamente asintomáticos y de muchos años. Por ejemplo, una micosis fungoides, que es un linfoma T, no es una enfermedad por hongos, es un linfoma indolente hasta que se transforma a la última fase y es más agresivo, pero antes de eso pasan muchos años. Y del lado B también hay linfomas indolentes como la leucemia linfocítica crónica, prácticamente no se les hace nada y se vigilan a estos pacientes. Entonces, pero hablando en general de los T y los B, les va peor a los linfomas T. Así es que ya desde ahí cobra mucha importancia la inmunohistoquímica. Otra parte, yo debo de saber que la proteína que estoy buscando, ¿dónde la voy a localizar? Ya que no es lo mismo en la membrana, en el citoplasma, núcleo, nucleolos, etcétera. Aquí vemos ejemplos de cómo me marcan los nucleolos, pero no el núcleo, ni el citoplasma, ni la membrana. Acá marca solo la membrana respetando el citoplasma, acá solo el citoplasma y cuidado porque aquí puede parecer que tiñe la membrana o que la membrana es tingible, pero realmente está tiñendo el citoplasma, solo que como son células con escaso citoplasma, en la inmuno podría parecer que estoy viendo la membrana. O tiñe gránulos citotóxicos como los linfomas T citotóxicos que
tienen gránulos de perforinas, granzimas y granulolicinas, o que tiñe el núcleo, pero no los nucleolos, ni el citoplasma, ni la membrana, o un organelo de la célula, en este caso el aparato de Golgi, por ejemplo. Entonces, conocer la localización, lo que yo estoy buscando también es importante, porque a veces hay precipitados que puede quedar el colorante en exceso y darme una falsa imagen de positividad. Les muestro aquí casos muy demostrativos a lo largo de 15 años que hemos recolectado, ya que en patología o los patólogos generalmente cuando vemos inmuno es una plasta de color café, pero estos son casos que he fotografiado que están muy bien hechos, a cortes muy finos y con microscopios de alta resolución, no de mayor aumento, sino resolución, y vean cómo en este caso el núcleo está en color azul. Escogí células muy anaplásicas para que puedan ver que solo tiñe el citoplasma, no el núcleo y tampoco la membrana, nada más que es difícil separar la membrana del citoplasma. Este caso es muy inespecífica. Aquí podríamos decir que tiñe la membrana de esta célula más grande que se ve al centro, pero algunas otras tienen una débil marcación en el citoplasma, entonces a veces sí tenemos este tipo de anticuerpos que puede marcar ambos. Y de este lado, solo, por ejemplo, este es un linfoma T citotóxico NK que marca perfectamente los gránulos del citotóxico. De hecho, se ve como puntiforme. Creo que acá se ve mejor y se ven puntos dentro de la célula, que es lo que está marcando, ¿no? Acá vemos solo el núcleo, vean cómo respeta el nucleolo, este pequeñito azul del centro no es marcado, el color café solo está en la cromatina y no, algo así como vemos en lupus, por ejemplo, cuando es anticuerpos antinucleares o anticuerpos antinucleolares, lo contrario. Y el aparato de Golgi, vean, voy a tratar de señalar la célula que es toda esta. Este es el núcleo, estos son nucleolos, estos dos, y esta mancha, recuerden que el aparato de Golgi está adyacente al núcleo, marca proteínas que están aún en el Golgi, pero también ya empiezan a incorporarse en la membrana de la célula. Recuerden que del Golgi las que van a ser parte de la membrana se migran hacia acá, y esto es lo que llamamos proteína latente de membrana en el caso del virus de Epstein-Barr. Aquí vemos otro, núcleo, nucleolo y adyacente al Golgi y parte de la membrana. Y uno que es exclusivamente de membrana, esta célula grande sobre todo, vean, este es el núcleo, en blanco el citoplasma y solo nos marca las proteínas de la superficie, es decir, de la membrana de la célula para determinar esto. Entonces es importante conocer la localización del antígeno. Aquí les pongo un ejemplo más claro de los gránulos citotóxicos. Este es un caso que tomé hace tiempo ya de un linfocito T citotóxico. Vean cómo tiene estos gránulos con granzimas, perforinas, granulolicinas, que en tejido es difícil verlo. En un frotis es más fácil, pero en un tejido no se puede ver por el corte, por la parafina, entre otras cosas. La célula es muy pequeña, pero aquí podemos ver, sobre todo en esta, se ven perfectamente, hasta podemos contar los gránulos, al igual que acá. Entonces, esto hay que conocerlo, porque si yo no sé dónde va a marcar o que lo que estoy buscando, pues también puede ser un error diagnóstico. Y vean cómo también influye en el pronóstico. En general les va peor a los linfomas T citotóxicos que a un T no citotóxico. Ahorita esto es aproximado en meses o en años de vida, dependiendo. En este caso estos linfomas se cuentan en meses por el tiempo que duran después del diagnóstico, pero solo voy a usar esta gráfica para que estemos viendo la importancia de la inmunohistoquímica. La localización del antígeno, seguimos, una foto de muy alta resolución, nucleolos, estos pequeños puntos azules, núcleo, citoplasma, pero aquí no es tanto que marque el citoplasma, aquí hay algo más todavía. No sé si notan un patrón reticulado adentro, como redecita. Realmente los que está tiñendo acá también se ve. Podríamos decir que el citoesqueleto de la célula, podemos usar anticuerpos antitubulina o contra filamentos intermedios, etcétera. Entonces,
Si esto fuera una neurona, pues esto aplico algo que se llama neurofilamentos y me va a marcar. Recuerden que filamentos intermedios son todos los que quedan a la mitad, es decir, el filamento más pequeño es el de actina, el más grueso es el de miosina y los que quedan al centro o en tamaño son lo que llamo filamentos intermedios, que en el caso del sistema nervioso central pues son los neurofilamentos, en el caso de células epiteliales o carcinomas que derivan pues, del epitelio son las queratinas. Si es mesénquima es bimentina, si es músculo pues es miosina o actina, etcétera. Entonces esto es importante y estos son túbulos renales. Vean cómo estas son mitocondrias, cada rueda que se ve dentro del citoplasma de estas son mitocondrias, que lo que quiere decir mitocondria es punto y raya, porque si lo vemos transversal se ve como ruedas o como puntos, y si los vemos longitudinal se ven como rayas. Entonces eso es lo que significa mitocondrias. Y les decía, los túbulos renales es una de las células ricas en mitocondrias, por esos mecanismos activos de absorción. Y es por eso que les decía que a veces los podemos ver incluso sin tinción. O con tinción pero sin inmunohistoquímica, por ejemplo. Esta la tomé hace mucho, esta sí, perdón por la foto, está un poco borrosa, pero no tenía en aquel entonces los microscopios que ahora tenemos, pero lo que quiero que notemos es esta red, este es el sistema nervioso, entonces yo no sé si son, de qué pata o brazo es esto, se puede confundir la del astrocito con la de la neurona, con la dendrita, el axón, etcétera. Entonces, en color café vemos muy bien la parte estrellada y por eso se llaman astrocitos de estas células, aún en un fondo muy reticulado, pues donde cruzan otras axones o dendritas y me puede pintar perfectamente solo la proteína que estoy buscando en los astrocitos. Por ejemplo, la proteína ácida glial fibrilar, que solo se ve en esto y no en las neuronas. Síndromes hemofagocíticos o de hiperactivación, los que estudiamos más de 15 casos en donde se veía esta hiperactivación del macrófago como ahora en COVID y se ve, para esto ya se los he mostrado, macrófagos donde tiene 2 eritrocitos, acá apenas va a fagocitar a otros 2, este macrófago va colado, tiene 3, ya tiene múltiples, pero aquí es doble inmunohistoquímica, en rojo estos son los macrófagos o este macrófago binucleado, y en café es la proteína glicoforina, aquí se ve mejor, lo más reforzado, ¿no? Decíamos que era de superficie, y aquí el macrófago con 2 eritrocitos fagocitados en el síndrome hemofagocítico o de hiperactivación del macrófago. Se ven otras enfermedades como deficiencias de perforinas hereditarias, es decir, este síndrome, lo mismo que pasa en COVID, pero hereditario. Entonces, vean el alcance de la inmuno. Lo que les mostré era la peroxidasa que se ve en color café al principio de la técnica, pero hay otras sustancias que se ven en color azul, en verde, en rojo. Yo lo puedo revelar con todo eso, así es que en un tejido podemos marcar con 3, 4, 5 anticuerpos, y en un citofluorómetro, que es un microscopio automatizado, podemos usar hasta 20 anticuerpos al mismo tiempo y el aparato nos los va a graficar. Esto también ya lo hemos visto. Esta es una médula ósea, aquí vemos la trabécula, estas son células hematopoyéticas, tejido adiposo, y estos grupos atípicos muy grandes es un carcinoma metastásico. Aquí se ven muy bien los filamentos de queratina que señalábamos allá, esto como red que marcábamos, pero en el momento yo no voy a saber si esas células son de un melanoma, un carcinoma, un linfoma anaplásico, etcétera, y es cuando ocupo los anticuerpos. Si esto fuera un linfoma anaplásico, pues mi anticuerpo va a ser un anti-CD20 que me va a marcar así de este color café, y no las del fondo que son megacariocitos, etcétera, el resto de las células hematopoyéticas. Si fuera un carcinoma, como es el caso, pues es queratina. Si fuera un melanoma, pues proteínas melan-A, por ejemplo, y incluso células individuales hasta grupos pequeños o grupos más grandes. Entonces, en una gran densidad celular me puede, lo que llaman los oncólogos o los oncocirujanos, micrometástasis, porque en un ganglio un patólogo podría equivocarse y no ver metástasis,
Pero lo que llamamos micrometástasis, lo que mide menos de 5 milímetros o de 3 milímetros, pero incluso células aisladas cuentan como micrometástasis. Y esto a veces escapa del poder de un patólogo de verlo en hematoxilinosina. Pero con la inmunistoquímica vean la importancia de cómo puedo revelar esto. Esta es de otra que tomé hace mucho tiempo, una mononucleosis infecciosa, de hecho de un compañero en el internado, le hicimos un frotis y inmediatamente tuvimos el diagnóstico. Noten estos linfocitos atípicos que reciben muchos nombres, virocitos, etcétera, linfocitos atípicos, irritativos. Un reciente nombre que me dijeron mis alumnos de Downy cells, etcétera. Entonces no son más que linfocitos, aquí se ve mejor, activados. Cuando ya están activados forma estos repliegues sobre los eritrocitos más densos, vean acá también. Pero lo que quiero decir es que aquí se ve algo de trombocitosis, se ven muy bien las plaquetas, pero esta es por el virus de Epstein-Barr, pero a veces es por tosferina o por infecciones bacterianas, así es que es cuando la inmuno también nos puede ayudar, ya que nos puede decir qué virus se trata, por ejemplo. Este es otro caso muy reciente. Aquí vemos 3 células que su núcleo, esto que estoy señalando, vean cómo la cromatina se repliega, la cromatina normal, y lo que queda al centro como deslavado, eso que llaman en vidrio despulido en los libros, son inclusiones virales, es decir, son cúmulos de viriones que se están produciendo en la célula aquí. Vean, como si fuera un anillo, el anillo lo que forma es la cromatina del paciente, del núcleo del paciente, y lo que se ve como deslavado esto, ya sin forma, es los cúmulos de viriones, o en esta binucleada que se ve más grande, esta todavía tiene algo más de cromatina, y al fondo deslavado, esto está deslavado y también cromatina. Entonces yo aquí no sé de qué virus se trate. El citomegalovirus me da una idea porque da inclusiones más grandes, pero aquí, si estuviéramos en el CDC de Estados Unidos, pues tenemos los anticuerpos para la mayoría de los virus, incluso para el COVID. Y es cuando también yo puedo decir, sí, pues esto sugiere eh, adenovirus, y equivocarme, y es cuando yo aplico los anticuerpos para virus y me puede decir en el mismo tejido de qué virus está infectado el paciente. Esto ya lo veíamos, este es el aparato de Golgi y la membrana, ¿no? La proteína latente de membrana 1, hay también 2, pero esto me dice que hay presencia del virus de Epstein-Barr en las células neoplásicas, y este es un linfoma, esta es la mancha del aparato de Golgi, y esta es la membrana, este es el núcleo, lo que no se tiñe. Y no es lo mismo también un linfoma positivo al virus de Epstein-Barr que un negativo al virus de Epstein-Barr, ¿no? Les va mejor a los que no tienen virus de Epstein-Barr. Es decir, como sabemos, es un virus oncogénico y pues tienen peor pronóstico los que son positivos al virus de Epstein-Barr. También me sirve en infecciones, como decíamos, en zigomycetos, en Rhizopus, es decir, aquí por ejemplo, entre mismo Aspergillus, pues sabemos que hay fumigatos, hay varias especies o subespecies del mismo, y es cuando, aquí yo solo puedo decir aspergilosis, etcétera, pero no puedo asegurar de cuál especie se trate, y si usamos anticuerpos me puede decir que exactamente es. También me sirven enfermedades hereditarias, esto en 15 minutos tenemos el diagnóstico. Si es una deficiencia de mieloperoxidasa, algo que parecería del otro mundo, pero ustedes me traen su frotis y en 5 o 10 minutos les digo si tiene o no deficiencia de mieloperoxidasa, incluso con una tinción enzimática, ni siquiera de inmunohistoquímica. O como es en la enfermedad granulomatosa crónica de la infancia, la deficiencia de mieloperoxidasa, pero tenemos de cualquiera de estas proteínas que ven aquí, todo esto es lo que llamamos fagocitooxidasa, cada una de estas hay deficiencia de ellas y están descritas, y en el futuro vamos a usar anticuerpos para determinar más rápido a qué proteína, por ejemplo, anticuerpos anti-P47, anti-P40, anti-P67, anti-RAC2, etcétera, para decir de qué deficiencia se trate en un corto tiempo y no estar esperando. Estos son bacterias que de hecho por eso se llama granulomatosa crónica, porque uno cuando ve granulomas piensa en hongos o en micobacterias, pero no pensamos en bacterias de otro tipo, sobre todo piógenas, que es para lo que me sirve la fagocitooxidasa.
Para ver vasos sanguíneos, esta es una glándula, este es el epitelio luminal, este es el epitelio basal, o este es un conducto, perdón. Y en el ganglio linfático, de hecho aquí vemos un fondo de linfocitos, aquí hay un monoblasto con un nucleolo al centro prominente, pero lo que quiero que veamos es cómo en el ganglio sabemos que hay unas vénulas que así se llaman vénulas de endotelio alto, que se ven como cúbicas en vez de planas como cualquier endotelio, que en muchos reportes de casos se han confundido con metástasis porque pensamos que hay glándulas metidas en el ganglio linfático y resulta que en realidad son vénulas de endotelio alto hiperplásicas, y es como si yo aplico un anticuerpo CD31, CD34 que tiñe vasos sanguíneos, pues me doy cuenta que en realidad son vénulas de endotelio alto y no glándulas. De hecho aquí vemos eritrocitos, estos verdes. Y cuidado porque también los conductos se pueden llenar de eritrocitos, sobre todo en lesiones, así es que no es el dato que me pueda ayudar. Entonces, aquí marca con queratinas y no con marcadores de vasos sanguíneos. Así es que vean cómo me puede ayudar también la inmunohistoquímica o en lesiones o en experimentos. Alguien me diría que este es un macrófago, pero realmente es un eritrocito elíptico. Recuerden que en los primitivos o eh, en etapas tempranas de la vida embrionaria son elípticos, recordando a los eritrocitos de pollo o de rana, que también son elípticos y con núcleo. Aquí vemos otros eritrocitos nucleados, este también, solo que el corte histológico pasó por abajo, por arriba del núcleo, pero estos dos sí son de la mama. Pero no importa, aquí podríamos usar anti-CD68 para marcar macrófagos o antiglicoforina para marcar eritrocitos, y dependiendo cuál me salga positivo es que ya seguro qué célula se trata. O en los linfomas intravasculares hay una variante de linfoma de células grandes B que es intravascular, que solo crece dentro de los vasos. A lo mejor yo veo la neoplasia, pero para localizarla bien pues hago una marcación para endotelio y podemos ver que este es un vaso sanguíneo grande y la neoplasia está dentro del vaso, o aquí hay un capilar más grande y aún así tiene 4 o 5 células neoplásicas en su luz. Entonces la inmunohistoquímica, si esto lo viera con hematoxilina eosina, pues no vería muy bien los vasos sanguíneos, sobre todo estos pequeñitos. Estos sí los puedo diferenciar, tienen eritrocitos, están más grandes, pero no otros capilares. En amiloidosis, muy importante, de hecho aquí vemos el vaso sanguíneo lleno de eritrocitos y su pared, esto no es músculo, esto es amiloide que se deposita alrededor de la pared de los vasos sanguíneos, y podrías usar el rojo Congo, pero eso me sigue diciendo que es amiloide, pero no me dice cuál de todos los tipos de amiloidosis. Por ejemplo, aquí nada más puse algunas. No sé si se trata del amiloide, ya sé que esto va en correlación clínica, pero por ejemplo el AA, no sé si el paciente tiene artritis, o la beta, o si tiene un linfoma, digo un mieloma múltiple indolente que está produciendo cadenas ligeras y que aún no se manifiesta, o tiene priones, por eso decimos que va con la clínica, o está en diálisis como la beta 2 microglobulina, no confundir con la A beta, que como el Alzheimer por ejemplo, o el péptido natriurético atrial, la calcitonina, etcétera, ¿no? El de los islotes pancreáticos. Todo esto me da amiloide, pero lo que quiero decir es que hay anticuerpos contra cada uno de estos, y así es que algo que yo veo como rosa, todo esto es amiloide, todas estas bandas rosas. Yo puedo aplicar estos anticuerpos y dependiendo cuál sea positivo es como yo puedo decir, pues esto se trata de transtirretina, por ejemplo, y correlacionar con la clínica, o más bien o a veces dar el diagnóstico, ya que a veces no sabemos clínicamente qué es en ese momento. Existen linfomas rarísimos que toman la morfología de anillo de sello. Este es un anillo de sello, el núcleo se repliega a la periferia y es como el sello de la perla que trae el anillo, pues de las comprometidas, las que se van a casar, y lo que queda de membrana pues es esto que se ve como la demás parte del anillo, y aquí entraría el dedo de usted, y esto se llena de mucina, que lo podemos demostrar con PAS. Vean aquí el núcleo otra vez y solo el PAS pinta el citoplasma porque está lleno de mucina. Sin embargo hay linfomas PAS positivo y linfomas que pueden tener forma de anillo de sello. Cada una de estas que estoy señalando son anillos de sello, solo que esta es la más representativa, o esta si quieren.
también tiene anillo de sello. Entonces, esto es rarísimo. El clínico piensa que anillo de sello solo son los carcinomas y piensa que solo son de origen gástrico. Sin embargo, cualquier tejido puede formar células en anillo de sello, incluyendo los linfomas. Y aquí sería un buen ejemplo de que si marca para queratinas, pues sí es un carcinoma, pero si marca para CD20 es un linfoma B con morfología de anillo de sello. La inmunohistoquímica doble, vean cómo esto lo hice nada más para demostrarlo. Este es un epitelio de vesícula biliar en rojo, acá. Y abajo la colesterolosis, es decir, macrófagos llenos de colesterol. El anticuerpo nuestro no es contra colesterol. Estos se ven muy bien, pero son contra una proteína que se llama CD68, que solo está presente en los macrófagos, la clona PGM1. Y esto es para queratinas en rojo, entonces me demarca bien. De hecho, una de mis pretensiones es el libro de inmunohistología normal. Para los que les cuesta trabajo la histología, de un color se verá el epitelio, de otra parte del estroma, etcétera, de otro los vasos sanguíneos, pero aún no lo llevamos a cabo. Pero vean cómo puedo usar más de 2-3 anticuerpos en el mismo tejido. Este es de la semana pasada, de hecho, esto me lo trajeron. Los patólogos pensaban que era una metástasis, me aseguraban que aquí estaba la célula más fea. Este es un corte de vaso, aquí vemos macrófagos vaculados y ya lo estaban dando como metástasis de un carcinoma poco diferenciado, anaplásico incluso, y no son más que megacariocitos normales, que aquí tenemos hematopoiesis extramedular. Entonces podemos aplicar anticuerpos contra CD41 o CD61 que marcan plaquetas o megacariocitos y demostrar la presencia de megacariocitos en el vaso, en el órgano vaso. De hecho, si lo vemos en la médula ósea no nos asustamos porque estamos acostumbrados a ver megacariocitos en la médula ósea, pero cuando lo veo fuera del contexto y en otro órgano, pues pienso que son células malignas, pero realmente es un megacariocito y ya les había mostrado algunos casos en el Niemann-Pick que les mostré. Estos son macrófagos del Niemann-Pick, pero vean cómo estos de aquí son megacariocitos que también tienen núcleos feos, al igual que este, ¿no? 1, 2, 3, 4, y estos que son eritroblastos, los más redondos, por ejemplo son eritroblastos que también están fuera de la médula ósea y están madurando ahora en el vaso secundario a la hematopoiesis, ya que estos macrófagos sustituyeron la médula ósea. Y también me puede ayudar ahí la inmunohistoquímica, el que les mostré otra vez, los macrófagos, pero noten este grande y con núcleos más grande que estos macrófagos. Entonces esto es hematopoiesis extramedular. Esto ya los había visto también, es un mieloma múltiple de una calota. Podemos ver este material como miel que les decía, que no son más que cadenas ligeras de inmunoglobulina del mieloma múltiple, todo esto. Y lo partí, hicimos una extensión y lo que esperábamos encontrar, ¿no? Células plasmáticas con estos cuerpos de inclusión que se llaman cuerpos de Dutcher cuando están en el núcleo, y en el citoplasma de Russell aquí se ven mejor, etcétera. Pero hay mielomas, de hecho este causó problema en el Instituto Nacional de Nutrición. Nadie pensaba que esto fuera a ser un mieloma, ya que no tenía morfología de célula plasmática, mielomas anaplásicos, donde la célula plasmática pues se desdiferencia tanto que ni siquiera parece célula plasmática, y es donde usamos los anticuerpos. Por la clínica y todo lo que tenía se aplicó anti-CD138 que marca células plasmáticas, todo lo que ven en café. De hecho este es un ganglio linfático, aquí vemos linfocitos, pero todo este infiltrado subcapsular del ganglio vean aquí se ve mejor, una célula plasmática CD138 positiva. O puedo aplicar cadenas ligeras para decir si es kappa o lambda, productor de kappa o lambda, de la famosa proteína de Bence-Jones, que prácticamente es lo mismo, o también hay amiloidosis por estas cadenas ligeras. Aquí hay que determinar el radio kappa o lambda, es decir, en este caso tenemos más kappa que lambda, y esto es a lo que llamamos restricción de cadenas ligeras, es decir, esto me dice monoclonalidad, ya que las células neoplásicas que expresan kappa pues son las malignas, y las que expresan en menor cantidad lambda son las células plasmáticas normales residuales del ganglio linfático. En vasos sanguíneos también me puede servir, esto ya lo han visto, estos son eritrocitos, la luz, esto como cable de teléfono, la lámina elástica interna, y la externa, la capa muscular.
pero aquí se alcanza a ver endotelio que sale, estos como puntos negros que se retrae hacia el centro, esos tres por ejemplo, que acá yo los marco con inmunohistoquímica. Este es un vaso sanguíneo trombosado. Noten cómo el trombo está dentro de la luz, todo esto está ocupando la luz, pero yo puedo teñir el endotelio, porque si esto lo veo en hematoxilinosina, solo veo como si esto fuera estroma. Solo por la forma sospecho que es un vaso, pero puedo demostrar que el endotelio y ya está tapado completamente la luz por este trombo ya fibrosado antiguo, pero aún puedo teñir el endotelio y dibujarlo prácticamente. La inmunohistoquímica es cara, sin embargo yo la puedo hacer más barata. Estos son los bloques en los que se incluye el tejido del paciente, el paciente problema, pero si tengo 5 casos, 6 casos de linfoma de Hodgkin y yo les quiero estudiar eh, para cualquier protocolo de investigación y quiero usar 20 anticuerpos en el linfoma de Hodgkin, pues cada anticuerpo vale 1,000 pesos. Simplemente un anticuerpo me saldría en 6,000 pesos por estudiar mis 6 casos. Pero yo con un popote metálico puedo perforar aquí donde haya mayor cantidad de células de Reed-Steinberg, aquí, 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 aquí. Y cada caso lo voy sembrando, el caso 1, caso 2, y en un solo bloque de parafina de estos puedo recoger el tejido donde están más concentradas las células de Reed-Steinberg y abaratar, y en una sola laminilla, en lugar de gastar 6,000 pesos, gasto 1,000 pesos de una sola aplicación, pero estudio a los 6 casos. Estos se llaman TMAs. Finalmente puedo usar fluorescencia o cromógeno otra vez como vimos. Si es por cromógeno, hibridación in situ pero cromogénica, yo lo que voy a hacer es desdoblar la cadena de DNA en el problema. En la célula neoplásica se desdobla la hebra, se separan las hebras al hervirlas, ya que no sabemos cómo echar a andar las helicasas, pero calentando las células se separan las cadenas y yo puedo hibridar, es decir, meto una sonda artificial, esta que lleva el cromógeno, separo esta cadena, esta queda libre, pero yo meto la secuencia que yo ya conozco del gen, pero es fluorescente, por lo tanto se va a pegar y esta sonda se hibrida, y de ahí el nombre de hibridación in situ. Pero cromogénica es que no es por fluorescencia, sino como inmunohistoquímica, y es lo que hicimos aquí. Este es un linfoma, estos son núcleos del linfoma, como es un virus, el virus de Epstein-Barr detectado por esta técnica, hibridamos la sonda y demostramos la presencia de material genético del virus en los núcleos negros que se ven aquí del linfoma, porque a veces las proteínas LMP1 o LMP2 salen negativas y yo puedo usar esta técnica para mostrar que sí está presente material genético del virus. Este es un último ejemplo donde yo tengo, el penúltimo, perdón, una biopsia de mediastino. Se ve el tamaño, el calibre de la aguja del tejido, que tengo fibrosis y tengo linfocitos atípicos que viendo los amados aumentos son estos. Pero no sé nuevamente si se trata de un linfoma B o T. Por localización, ya que está en mediastino, sospechamos que es un T, porque se van hacia allá los T a madurar, pero no siempre es así. En este caso fue CD20 positivo y vean el CD3, este es el tejido y hay CD3 salpicados. Se los pongo más al aumento lejano para poder ver todo el calibre de la aguja y cómo hay salpicadas en las CD3, las que son puntitos cafés. Y en el lado contralateral vean cómo esto es difuso, ¿no? Entonces esto es un linfoma B, después se demostró que fue un linfoma B difuso. Puedo estudiar también translocaciones, por ejemplo, este es un folículo linfoide, el centro germinal y el manto y la zona marginal. Este es el centro germinal a mayor aumento y el manto es normal que sea positivo para BCL2, ya que las células de afuera están protegidas de la apoptosis. Pero el linfoma centrofolicular o folicular deriva de estas células, así es que ahí pasa al revés. Estas células foliculares hay una translocación del gen BCL2 al gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas y por lo tanto ahora las del centro van a ser positivas, lo que vemos aquí. Ahora los centros son positivos al igual que parte de la periferia y esto es porque hubo esta translocación. Simplemente aplicando el anticuerpo anti-BCL2 demuestro que el patrón se invirtió y que esto posiblemente sea un linfoma
folicular, y también puedo estudiar el ambiente de esos linfomas, ya que en cualquier tipo de linfoma hay un anticuerpo que se llama FOXP3 que marca los linfocitos T reguladores. Entonces, linfomas de alto riesgo son los que tienen menos del 5% de linfocitos T reguladores, tienen menor sobrevida, a diferencia de los que expresan más del 20% de estos T reguladores. Esto no son neoplásicos, la neoplasia puede ser cualquier linfoma, pero si yo en la neoplasia demuestro que hay más T reguladores, les va mejor a los pacientes que tienen todavía clonas T reguladoras. Este sí es el último ejemplo, un linfoma como se ve igual, puedo tener 20 casos que se vean igualitos, pero a uno les va bien y a otro les va mal. ¿Y de qué depende eso? Aunque se vean mal, aunque se vean feos, aunque se vean con mitosis, etcétera, depende de su activación. El pronóstico, vean cómo aquí va disminuyendo a manera que se va activando la célula, es decir, células que derivan del centro germinal son de aquí a acá, estas tres. Sin embargo, este es un centroblasto, vean los tres nucleolos, estos son centrocitos, este es inmunoblasto, estos son los que vienen de la sangre, pero más o menos este es como sucede la activación. Entonces, los que derivan de aquí, como el folicular, pueden ser del centro germinal, y cuando decimos post centro germinal es que ya salieron del centro germinal y ahora se transforman en célula plasmática. Entonces, los pacientes VIH de hecho tienen estos linfomas de acá que llaman plasmablásticos, que no es más que un inmunoblasto como este activado, ya empezando a producir inmunoglobulinas para secretarlas en etapa de célula plasmática. Entonces yo tengo anticuerpos que son propios del centro germinal y anticuerpos que son propios o que me indican que la célula ya está en un estadio de maduración más avanzado, y es como yo puedo traducir el pronóstico. Y aquí lo vemos, los que son tipo centro germinal expresan CD10 y BCL6 y tienen buen pronóstico. Los que son de fenotipo activado son negativos para los del centro germinal, pero positivos para los post centro germinal, que es el MUN1 y CD138. Recuerden que este se veía en plasmáticas y tienen peor pronóstico. Y los que expresan de todo tipo, no sabemos cómo les va a ir y se les llama de tipo indeterminado, aunque sea el mismo tipo de morfología y cómo se vea la célula. Y aquí lo vemos, el B activado y el del centro germinal. Entonces les va peor a los de fenotipo activado. Simplemente usando 4 anticuerpos puedo decir el pronóstico. Cuando me falla la inmunohistoquímica puedo hacer rearreglo de los genes de la cadena pesada de inmunoglobulinas o de la región, el FR3 para linfomas T, y este es para B por la cadena pesada de inmunoglobulina. Este fue un linfoma T. Era un linfoma que expresaba marcadores B, pero era un T, pero no sabíamos porque como expresaba de los dos en inmunohistoquímica tuvimos que recurrir a técnicas de este tipo. Este es un marcador de peso que simplemente me dice a qué pares de bases estoy. El control negativo, vean cómo no pinta, el control como debería de pintar, una banda aquí, y nuestro problema pintó exactamente donde está la misma banda, indicando que este es monoclonalidad para linfocitos T, aunque expresara por inmunohistoquímica marcadores aberrantes de linfocitos B, pero se tuvo que llegar a la genética para esto. Y el índice de proliferación, yo puedo contar mitosis, y decir, entre más prolifera la neoplasia, peor les va, como el linfoma de Burkitt tiene un índice de proliferación cercano al 100%, a diferencia de un linfoma folicular que su índice de proliferación puede andar por abajo del 20%, entonces les va peor a los que mayor índice de división celular tengan. Pero como no puedo andar contando mitosis y aún así se confunden con apoptosis, yo uso este anticuerpo Ki67 que me dice qué células están en ciclo celular. Entonces los que tienen mayor proliferación, más del 40%, les va peor que los que tienen menos del 10%, simplemente usando un anticuerpo. Otra vez la doble inmunohistoquímica, un linfoma MALT, un maltoma gástrico en café, y las glándulas residuales, estas rojas, que se están siendo destruidas por el linfoma, lo que llaman lesión linfoepitelial, los patólogos y los clínicos, pero lo que quiere decir simplemente esto, lesión linfoepitelial, pues es para linfomas que están destruyendo o indica pues malignidad, ¿no? Aquí vemos las glándulas en café, pero ahora acá las teñimos en rojo y en café los linfocitos. Esta es la última, es el mismo principio, pero ahora con fluorescencia.
hibridamos la sonda, pero ahora fluorescente, y aquí sí necesitamos usar microscopio de fluorescencia, y para demostrar, por ejemplo, el cromosoma Filadelfia, la translocación 922. Vean cómo puedo usar técnicas similares a la inmunistoquímica o inmunofluorescencia en el mismo tejido, en ese bloque o en esa frotis o un concentrado, y demuestro este es el cromosoma 9 y el rojo es el 22. Es decir, yo hibridé y el cromógeno lo puse del color rojo y el otro lo puse de color, la sonda de otro color verde. Y entonces en la célula, este es el núcleo de una célula, veo parte del cromosoma 9 y parte del 22. Y acá otra vez 9, 9 y 22. Pero en una célula neoplásica, el famoso cromosoma Filadelfia, vean cómo se pega el rojo con el verde, y acá hay otro y el normal no se pega. Entonces aquí demuestro la famosa señal en rojo, que es el gen BCR, que está en el cromosoma 22, se pegó con el parte del gen ABL, acá se ve mejor, esa unión de rojo con verde, se pegó con el gen ABL del cromosoma 22. Entonces puedo usar esta técnica también, o para hacer técnicas de fluorescencia múltiple y cada cromosoma teñirlo de diferente color. Gracias.